Buenas a todos y bienvenidos una vez más a My Top Crime. Bueno chicos, hoy no consigo encajar bien la cámara, hace un calor de la leche y hay muchísimo ruido fuera. Así que lo primero, disculparme y también disculparme porque sé que ha habido un momento de parón, que hemos estado sin vídeos, pero es que no doy abasto porque como sabéis esto lo grabo, edito y hago las búsquedas yo misma. Así que hay veces que me da tiempo y hay veces que no. Espero que para este verano tengamos vídeos semanales, pero no prometo nada. Así que nada, dicho esto, caso de hoy, último caso de la serie de asesinatos en lunas de miel, y lo haremos con un caso que es bastante conocido, hay muchísima información, voy a intentar hacerlo lo mejor posible, pero es muy complicado, ya que en este caso viajaremos a South África y claro, hay nombres que evidentemente no voy a decir bien y no quiero ofender a nadie, o sea que simplemente no tengo ese conocimiento. Al igual, los protagonistas provienen de familias indias, así que seguramente tampoco pronuncie bien el nombre de los protagonistas, igual que en el caso anterior, debo decir, pero bueno, una tiene sus límites. Así que nada, no me enrollo mucho más porque ya digo que hace mucho calor y voy a empezar a sudar en cualquier momento, así que vamos al caso de hoy. ¡Ay, madre, qué calor! Ya me ha entrado. La pareja que se encontraba disfrutando de la luna de miel era la formada por Annie Hindocha y Srien Diwani. Esta pareja provenía de familias de origen indio, pero sin embargo Annie había nacido en Suecia después de que su familia tuviese que exiliarse de Uganda. Dato curioso que yo no era consciente, que había habido una comunidad muy fuerte india en Uganda y que hubo un momento en el que finalmente les expulsaron del país y tuvieron que exiliarse. Y también era el caso de la madre de Srien, que provenía de Uganda, aunque tenía orígenes indios, y en este caso se había exiliado a Inglaterra y allí conoció al padre de Srien, el cual también tenía orígenes indios, pero en este caso había estado viviendo en África y fue al mudarse a Londres cuando abrió una empresa de healthcare que sería súper exitosa, lo que haría que la familia fuese multimillonaria. En el caso de la familia de Annie también les habían ido bastante bien las cosas y en este caso la familia estaba muy unida y sobre todo consideraban que Annie era como el pegamento de ellos, era una persona muy carismática, muy agradable, muy amable y sobre todo muy familiar. Y fue así como finalmente se conocerían estas dos personas cuando Annie viaja a Londres a visitar a sus familiares que viven allí. Entonces, mediante los familiares, realizan un encuentro en el que están los dos y nada más verse surge la conexión y hay un flechazo. Estamos hablando de mayo del 2009. Durante el tiempo que Annie estuvo en Londres, hicieron alguna quedada, pero hasta septiembre de ese mismo año no se establecieron como pareja. ¿Qué pasa? Que Annie volvió a Suecia y en un momento dado ella no estaba contenta con la distancia y decidió terminar la relación. Pero finalmente Srien acaba convenciéndola y Annie se acaba mudando a Londres a principios del 2010. Y no hará falta mucho más tiempo para que finalmente los padres de Annie viajen a Londres y conozcan a Srien y este aproveche la ocasión para pedir la mano de su hija, concepto un poco antiguo, pero mi opinión, y organizar todo un viajazo a París para pedirle matrimonio a Annie con un anillo de 30.000 euros. Y es que sí, la boda no fue para menos, porque organizaron todo un bodorrio con elefantes, con un templo que imitaba al Taj Mahal,
en Mumbai, gastándose 180.000 euros. Annie estaba cumpliendo uno de sus sueños, que era formar una familia, tener una pareja, hijos. Habían planificado vivir en Bristol y tenían aparte un apartamento de fin de semana en Londres, algo normal, ¿no? Y bueno, veía que esto estaba pasando, pero es verdad que algunos amigos y sobre todo la hermana de Annie, que era muy cercana a ella, cuando todo esto sale a luz, sabían que Annie no estaba tan contenta con esta relación como parecía, ya que decía que Srien era muy controlador y que ella no se sentía muy cómoda. Es más, hay mensajes que salieron a la luz a través de un documental de la BBC en los que Annie expresa que no está del todo segura de casarse con Srien, que no se siente cómoda con esta relación y posterior al matrimonio siguen llegando esos mensajes de arrepentimiento de lo que ha hecho y de sobre todo considerar el divorcio, que estamos hablando de muy poco tiempo de margen, porque una vez acaba el matrimonio vuelven a ver cómo van las obras de su gran mansión que se están haciendo en Bristol y unas semanas más tarde ya estarían viajando a Sudáfrica. O sea, estamos hablando que en septiembre está escribiendo estos mensajes, en octubre es la boda y posteriormente se realizará este viaje en noviembre. El 7 de noviembre cogen sus maletas y se dirigen hacia el parque nacional conocido como Kruger National Park. Ahí pasarían 4 noches y luego viajarían a Ciudad del Cabo, por lo que llegan el 12 de noviembre a Ciudad del Cabo y aquí lo extraño es que no habían solicitado ningún servicio de transporte desde el hotel al aeropuerto, bueno, a la inversa, del aeropuerto al hotel, sino que una vez llegado allí deciden coger un taxi que en este caso sería ni siquiera un taxi oficial, sino una persona que empieza a hablar con ellas en inglés, dice que les puede ofrecer este servicio y que sería más barato que un taxi oficial, pero yo creo que a ellos el dinero no les impide nada, pero sin embargo le acaban contratando. Esta persona sería Sola Tungo. Ese 12 de noviembre la pareja llega al hotel y se relaja, cena tranquilamente, pero sin embargo Srien le pediría a Tongo que a la mañana siguiente le ayudase a conseguir dinero en efectivo, cash, sin tener que enseñar el pasaporte. Según él, lo iba a usar para pagar un vuelo en helicóptero y pidió cambiar como unos 1.500, 2.000 euros que nunca serían encontrados. Ese mismo día, Srien había pedido a Tongo que les llevase a hacer turismo a un lugar un tanto curioso, porque era un barrio conocido como Guguleto, que formaba parte de una zona tensionada, o sea, una zona marginal, que había nacido de, digámoslo así, guetos cuando la conquista y cuando los conquistadores no permitían a las personas no blancas vivir en las ciudades. Ya sabéis de qué me refiero. A partir de ahí, estos barrios habían crecido muy desordenados, con mucha violencia dentro. Se decía que hasta en el 2010, en Sudáfrica, morían 46 personas al día. O sea, una barbaridad. Pero bueno, curiosamente, esta persona, Srien, quería visitar este barrio y acabar cenando en un restaurante fuera del barrio, pero por esa zona. Por lo que cruzan este barrio, acaban cenando, pero es a la vuelta de esta cena, cruzando otra vez este barrio, Guguleto, cuando dos personas interceptan el taxi, se meten dentro, les piden todos los bienes, móviles, relojes de lujo, joyas de lujo, el bolso de Annie y finalmente acaban haciendo dos paradas. Una para expulsar al taxista, Sola, Tongo,
y otra para acabar echando a Srien del coche, pero se quedan con Annie. Sola había acabado muy cerca de una comisaría de policía, por lo que va directo allí a denunciar el secuestro. Sin embargo, Srien estaba totalmente en shock, paralizado y desubicado. Se lo acaban encontrando y un coche le lleva a la comisaría donde finalmente estos se harán cargo de él y le volverán a llevar al hotel. Una vez en el hotel, él se había quedado sin su BlackBerry, pero consigue contactar con su familia, quien les ayuda a conseguir el número del taxista que los llevaba. En este caso, en paralelo, Sola Tongo estaba en la comisaría diciendo que no sabía los nombres de sus clientes, pero sabía el hotel en el que estaban. Sin embargo, pasa la noche y no se sabe nada del taxi, no se sabe nada de Annie. Y es finalmente el 13 de noviembre del 2010, por la mañana, cuando un helicóptero encuentra el taxi aparcado muy mal en una zona de este barrio marginal, y es cuando llegan los policías y abren el maletero cuando encuentran los restos sin vida de Annie Diwani. Annie no tenía ninguna marca de abuso sexual, que tristemente es una de las primeras cosas que se viene a la cabeza cuando se encuentra el cuerpo de una mujer. O sea, ya lo sabemos, no es un tabú. Y lo que sí es que tenía unas marcas de moratones en la pierna y un disparo, un único disparo, que era el que había sido mortal, que además se veía como ella se había intentado proteger de este disparo, ya que atravesaba una de sus manos, rozaba parte del pecho y acababa entrando por el cuello. Y lo que sería esencial fue encontrar una huella de mano en el coche que llevaría a los policías a uno de los implicados, Lenos Kewabe. Esto hizo que los policías directamente arrestasen a esta persona y a su vez siguieron investigando porque no les cuadraba mucho las versiones del taxista. Y resulta que cuando investigan las llamadas que había realizado, se dan cuenta de que se había puesto en contacto con un excriminal, digámoslo así, de esta zona, el cual se llamaba Embalombo, y era el recepcionista del hotel. Resulta que finalmente tanto Kewabe como Sola acaban confesando y acaban diciendo que hay otro tercer implicado, el cual sería Cholile Ngeni. Embalombo finalmente era el conector entre Tongo y estas dos personas. Las primeras confesiones de estas personas se centran básicamente en echarse las culpas unos a otros, pero finalmente será Kewabe el primero que diga que todo este plan en verdad había sido una trama planeada por el novio, Srien. Y así será como los policías acaban presionando a Tongo, y a los pocos minutos de haberle detenido y de haber confesado la primera vez, le ofrecen una reducción de la condena si declara en contra de Srien, o sea, explicando supuestamente qué había pasado. Y en esta declaración será donde empiece a descubrirse toda esta trama. Y es que resulta que Tongo dice que una vez llegan al hotel y Annie se va a la habitación el primer día que le recoge y les lleva desde el aeropuerto al hotel, Srien le dice que tiene un trabajo para él, que necesita deshacerse de alguien. Finalmente será un poco más explícito y dice que tiene una colega de trabajo de la que se quiere deshacer. Tongo le dice que él no puede hacerlo, pero que conoce a las personas correctas. Acaba contactando con Embalombo y este les conecta con Kewabe y Ngeni. Resulta que el plan inicial era que, bueno, primero ya había conseguido el dinero en el mercado negro Srien, y después sería en la primera vez que van hacia este pueblo llamado Guguleto cuando debería de haber pasado todo esto, pero resulta que no es así.
Y hay un momento en la cena que Srien se levanta de la mesa y es tan evidente que hasta una de las camareras le pregunta a Annie, y Annie le acaba diciendo que es una llamada de trabajo, pero en el registro se ve como en ese momento estaba contactando con Sola. Según dicen, en este caso le estaría preguntando que qué había pasado e insistiendo que siguiesen con el plan, que es lo que acabaría pasando en el segundo momento. A todo esto, Srien lo niega completamente, ya está de vuelta en Londres y empiezan a salir vídeos en los que se ve cómo se han dado estas conversaciones con Tongo, como también hay conversaciones de el recepcionista con Tongo, que son las únicas en las que existen audios, porque el resto de vídeos no tienen audio, y también se ven vídeos de cómo esta pareja en verdad se notaba que no estaba bien. Había momentos en los que la gente y los testigos decían que no parecían una pareja de recién casados, pero luego de repente había momentos en los que se hacían fotos juntos, estaban como de caricias, era un poco sub y baja. Finalmente, Engeni es el propio que dice que fue él quien disparó y se atribuye el cargo, y los otros serán básicamente cómplices del crimen. Durante el juicio finalmente se condenará a Sola Tongo a 18 años, a Kewabe a 25 y a Engeni a cadena perpetua, y finalmente morirá en la cárcel de un tumor. Simplemente quería dar como un poquito de visibilidad a la situación de estas personas. Sola Tongo era una persona de 34 años con una situación familiar bastante complicada y una realidad muy precaria. Trabajaba de taxista ocasional y también pues hacía trabajos de obras. Lenos Kewabe era un padre de 29 años que tenía 3 hijos y que, a pesar de haber estudiado ingeniería eléctrica, ayudaba en el negocio de su madre de carne y también tenía una situación bastante precaria. Y por último, Solile Engeni era un joven que había sido criado por su abuela, ya que su madre falleció y tuvo que dejar muy temprano los estudios por falta de recursos. O sea que las realidades de estas 3 personas eran totalmente opuestas a Srien. Y bueno, finalmente el dinero fue un gran caramelo para esta gente, que no justifica evidentemente los hechos. Este caso tuvo muchísima cobertura mediática. Al final estaba implicando a básicamente 4 países, y sobre todo es que la familia de Annie está completamente destrozada, y fue sobre todo el empuje y la fuerza de la hermana de Annie lo que motivó a seguir investigando. Y con tanta presión y tantas cosas apareciendo, como supuestos amantes o gente que se supone que había mantenido relaciones sexuales con Srien, hombres de compañía, finalmente Srien, quien había estado en momentos de depresión, incluso teniendo que estar ingresado en alguna ocasión, es extraditado a South Africa, a Ciudad del Cabo, para ser juzgado. Durante este juicio aceptará que sí, efectivamente es bisexual y ha tenido contacto o ha contratado los servicios de hombres de compañía. Por lo que una de las teorías era que, probablemente intentando ocultar su verdadera identidad, había generado toda esta situación de tener una pareja, formar un matrimonio, pero luego había querido deshacerse de ese inconveniente. Finalmente, ni las confesiones ni las pruebas que había fueron suficientes para condenar a Srien por la muerte de Annie, y en 2014 fue absuelto de todos los cargos. Por lo que finalmente Srien vuelve a Londres. La familia Hindocha está tremendamente dolida. No sentía que se había hecho justicia
y hasta en el 2022 intentó que se volviese a repetir el juicio. Actualmente no se podría repetir en Ciudad del Cabo por este mismo delito y en Londres, o sea, en Reino Unido, no lo plantean hacer. Y desde entonces Srien ha intentado evitar todas cámaras, aunque bueno, ya os aviso que de este caso hay muchísimos documentales bastante importantes, el de la BBC y otro de Discovery Plus, y también hay un montón de vídeos en YouTube sobre todas estas imágenes captadas por cámaras del hotel, las conversaciones, así que nada, si me acuerdo os lo dejo enlazado en la descripción del vídeo. Así que nada, se acabaron nuestras lunas de miel. Espero que os haya gustado el tema. Estoy ya indagando en el siguiente, tengo muchísimos en la mente, pero la verdad es que me quería centrar en un caso que hubiese ocurrido en España, así que nada, a ver si os acabo de sorprender. Decidme qué os ha parecido, por favor, acordaros, escribir cualquier comentario, darle al me gusta y sobre todo suscribiros al canal. Yo me estoy derritiendo y tengo a un gato y a un novio que están muertos de calor. Así que nos vemos en el siguiente vídeo.